Tengan ustedes un cordial saludo. Continuamos aquí con esta clase para la prueba de suficiencia del perfil docente investigador. Les habla Jesús Navarro Álvarez, del doctorado en educación de la UNEYES BP. Ahora vamos a hablar acerca de la tecnología emergente y la personalización en el aprendizaje como parte del módulo 2 de esta asignación tan interesante. Y titulamos así este módulo: Innovación con acompañamiento humano, porque no podemos dejarle toda la tecnología. Ante eso, es importante mencionar que tenemos tecnología, formación y modos de aprendizaje como parte de este módulo, como un ítem interesante. ¿Qué sucede? Hasta el año 2019 había unos tipos de aprendizaje: el aprendizaje individual, autónomo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en entornos virtuales. Estaba ya un poco avanzado, pero con lo que fue la pandemia del COVID, esto se disparó y se le dio espacio a algo que ya se veía venir, porque ya lo teníamos con los asistentes virtuales que venían en algunos equipos, pero de hace 2 años para acá, es decir, 2024, 2025, la IA o la inteligencia artificial ha tenido un avance espectacular, y vemos cómo ahora no solamente soluciona cosas del diario vivir en un computador, en un equipo celular, sino ahora también se nos metió a la educación. Y como docentes, especialmente en mi caso, que soy docente de bachillerato, ¿cómo lidiamos con eso ante una realidad que es el estudiante que quiere obtener una buena nota, pero duda de su conocimiento y prefiere dejárselo a la tecnología? Entonces, esta transformación nos lleva a mostrar lo que en este momento están ustedes observando en la pantalla. Llega la IA de la educación, y entonces algunos dicen o predicen de que la IA va a reemplazar a los docentes. En mi opinión es muy difícil, pero no por un egoísmo, no, sino porque nosotros, como lo dice el título que le dimos a esta sección, necesitamos desde el acompañamiento humano. No podemos deshumanizar las ciencias sociales, y en este caso la educación como parte de esas ciencias sociales. Entonces, podemos apoyarnos de la IA para aprender y enseñar, así como utilizamos los espacios virtuales para poder dar laboratorios virtuales, hacer evaluaciones que sean autocalificables. Incluso así como se usa el TikTok para hacer pequeños cursillos, y desde el aprendizaje autónomo observando a otros, yo lo voy haciendo. Entonces es interesante porque el aprendizaje individual a veces se convierte en colaborativo, porque un solo video va a afectar a más personas de que si una sola persona le enseña a otra. De igual manera, no podemos olvidar, y como le dije al principio, del rol de guía y facilitador del docente, de cómo aterrizamos el concepto de información de datos a conocimiento. Y esto me debe llevar a que el estudiante, el docente, el investigador, si es alguien universitario que ya está haciendo maestría, no se quede con la información, sino que llegue a ser crítico, que llegue a verificar, que llegue a constatar, a contrastar y hacer un uso responsable de la información. Yo los invito en este momento a que vayamos a la parte inferior de la pantalla y observemos lo que dice allí. La IA y los entornos virtuales hacen el aprendizaje más flexible, interactivo y centrado en la construcción de saber. ¿Pero qué significa esto? Significa
que antes estaba un poquito más alejado del estudiante y nos lo acercaron. Entonces no lo debemos ver como una competencia o un enemigo, sino como algo, como una herramienta que nos permita llegar más allá de lo que podíamos hacer antes. Teniendo en cuenta esto, pues viene allí un concepto que conocemos todos, que es la evolución. Y los que sabemos algo de biología, pues la evolución simbiótica, como dos organismos se entrelazan y entre los dos se ayudan para sobrevivir. Entonces aquí sale la teoría de los sistemas sociotécnicos y lo que es la eutagogía, que no es nueva, como lo tenemos aquí en pantalla, es conocida como el aprendizaje autodeterminado y fue establecido por el señor Hayes y el señor Keynon en el año 2000. Es un enfoque educativo que se centra en el alumno, en el proceso formativo y en el desarrollo de sus capacidades. Y tiene algunos principios como los cuales son la autonomía, la autoeficacia, la redefinición y el trabajo interno, así como también lo que es el aprendizaje no lineal. Es decir, no partimos de este punto y llegamos a ese, sino cómo hay vertientes que me van llevando hasta cierto punto. Y dentro de esto podemos decir que la inteligencia artificial no reemplaza al docente. Ahora, una cosa es la eutagogía y otra cosa el aprendizaje con inteligencia artificial. La eutagogía existía antes de la inteligencia artificial, pero era como autónomamente llegábamos a un conocimiento con el apoyo de la lectura o de herramientas tecnológicas que aún no eran autosuficientes como lo es la IA. Y entonces aquí es donde es interesante mirar cómo la eficiencia algorítmica se junta con la intuición humana haciendo una red de conocimiento. Aquí abajo pues tenemos lo que dice el señor Lee, que al integrar la inteligencia artificial en las aulas el profesor podría ahorrar hasta un 40 o 50% de su tiempo. Y ustedes podrán decir, ¿y en qué? Al planificar, al grabar información que está siempre allí, que son datos duros y que realmente merecen menos atención que las estrategias reales. E incluso es como hablar con otro yo, como tener una secretaria, pero que entienda que lo que necesito es puntual y que esté disponible las 24 horas del día. Entonces, cuando ya yo me integro a utilizar la inteligencia artificial, tengo que tener en cuenta que eso es parte de una tecnología y que a través de esa tecnología puedo hacer formación y me debo adaptar a ciertos modos de aprendizaje. Y ahí es donde más la debo aprovechar, porque como todos los estudiantes no aprenden igual, independiente si es de primaria, bachillerato o universitarios. Entonces, el tiempo que se puede invertir en mejorar las estrategias es la verdadera ganancia. Ante eso, debemos saber que debemos intentar personalizar la educación. Pero personalizarla no significa que tengo 40 estudiantes y a los 40 les tengo un trabajo único. No, es cómo ese estudiante también se adapta a generar ritmos propios dentro de la propuesta que tiene el docente. Y entonces podemos aquí bajo este criterio tratar de explicar cómo hay un impacto de lo que son las inteligencias artificiales en la construcción de saber. Y aquí quisiera que prestaran mucha atención porque cuando yo tengo una inteligencia artificial y le solicito que me haga algo, sin yo saber cuál va a ser el resultado, entonces donde tenemos una retención pasiva. Lo que me dijo el libro, lo que me decía la enciclopedia, ahora lo que me dice la IA. Pero cuando hay integración entre lo que ella busca y la explicación, porque yo no entendí cuando le pregunto, no entendí, ¿me pudieras explicar de tal manera que sea más sencillo? Y ella empieza a hacer conexiones
mi cerebro también se tiene que adaptar a saber cómo preguntar y cómo resolver para ahí sí, con lo que yo le pida y los datos que ya estaban, pueda hacer una síntesis. Y entonces pasamos de unos datos puros a una creación dinámica que la tecnología agarra para organizarla, pero mi mente, la de mente del ser humano, es la que crea el significado. Y ahí es donde el docente investigador tiene que tener mucha claridad para no sentirse agobiado por la tecnología sin usarla a favor, no solamente de él mismo, sino del conocimiento y de sus estudiantes. Pasando de esto, hay un espectro donde hay una asistencia. Entonces, la asistencia, como lo decía anteriormente, es como una secretaria. Y entonces viene que hay como una especie de ubicación en lo que es una organización geográfica, por decirlo de alguna manera, donde vamos a tener la primera zona, la zona de automatización, donde están las tareas recurrentes que simplemente necesitan una organización. Pero cuando pasamos a la zona 2, que es la interacción adaptativa, entonces aquí ya se empieza a generar es cómo llevamos esa información. Entonces se generan cuestionarios, simulaciones, cómo se conversa y cómo llegamos a resolver dudas que parecen ser frecuentes. Y entonces aquí, después de lograrlo, se crean unos hilos que me llevan a la tercera zona, que es la co-creación de conocimiento que lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y es como gracias a la conversación, al diálogo hombre-máquina, hay una creación de un nuevo conocimiento. O sea que en síntesis, y primero sirve como un repositorio, como una herramienta, luego como un asesor o tutor procedimental, y pasamos a lo que es un socio de conocimiento sociocognitivo. Entonces, el señor Takeway dice de esta manera: el objetivo es empujar al estudiante a la zona 3. Pero ¿quién es Takeway? Es un teórico de la nueva pedagogía que nos lleva a organizar estas ideas y entenderlas desde ese punto. Bueno, entonces quisiera que en este momento observaran su pantalla y vieran la imagen de la derecha. Allí dice claramente: la tecnología aísla, el tutor conecta. Y básicamente es lo que yo les estaba mencionando. Cómo la tecnología por sí sola, pues sí, tiene información, pero no es humana. Y al no ser humana, es complejo hacer empatía. Y al no hacer empatía, el ser humano, los estudiantes se pueden aburrir y sencillamente dejan de pensar o ponen su tarea y ya no les importa. Pero cuando tengo un tutor que me está acompañando, empiezo a tener afinidad. Y entonces, al tener presencia social de otra persona, empiezo a generar lazos y generar confianza. Se diseña y se facilitan las clases, lo que es el conocimiento. Y llegamos a que como yo pienso, y yo opino, y yo critico, entonces tengo una experiencia educativa a través de la tutoría virtual. O sea, dentro de lo presencial ya se hacía, pero es muy complicado en un contexto tan complejo como el que tenemos hoy en Colombia, en Venezuela y en otros países, lograr que todos los estudiantes y especialmente los que son de maestría y doctorado estén a tiempo completo, o sea, tienen sus familias, tienen sus trabajos. Entonces, ¿qué mejor manera de acompañarlos que con herramientas que son del día de hoy, que están en nuestra cotidianidad? Bueno, además de esto, quisiera que
buscáramos entender que existen estrategias para hacer esa tutoría y ese acompañamiento virtual, que es el eje de lo que estamos viendo en este módulo. Entonces empezamos por facilitar. ¿Qué vamos a facilitar? La comprensión de conceptos, la respuesta a preguntas y hacer conexiones teórico-prácticas. También pasamos a retroalimentar si hay que hacer avances, hay que hacer alguna corrección, si hay que acompañar y hay que motivar, si hay que orientar, dar una ruta, dar unas metas, si hay que facilitar la comprensión de contextos y ante todo fortalecer que el yo quiera hacer aprendizaje adicional al de la clase tradicional o al de la clase acompañada virtualmente o facilitada virtualmente. Y cuando ya tenemos estas estrategias de mediación con acompañamiento formativo, entonces obtenemos resultados. Y si tengo resultados, sería muy bueno compartirlos para que otros docentes, otros investigadores tengan la posibilidad de aplicar estrategias que ya fueron ensayadas y de las cuales pueden aplicar en un contexto diferente. Caso, profesores de primaria, profesores de bachillerato, profesores universitarios. Y muy importante mencionar que esto no está alejado de las instituciones. Una de estas instituciones es la UNESCO, la cual desde su organización para lo que son los objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030, pues nos piden como hacer una regulación de tal manera que se garantice la seguridad del individuo en cuanto a privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad. Porque resulta que si se irrespeta alguna de estas, entonces se le va a perder confianza al proceso. No es a la tecnología, es al proceso formativo apoyado de la tecnología. Entonces, por eso es que hay que garantizar la información de los estudiantes, que haya claridad sobre cómo se usan las herramientas e incluso de la IA, cómo se generan políticas institucionales a corto, mediano y largo plazo. Y de igual manera, en lugar de ampliar la brecha, cerrarla. Entonces, que yo como docente busque en la tecnología un apoyo y no me centre solo en usarla y que el que no la sepa usar entonces quede segregado. No, es como esta herramienta, usted que no la sabe usar, venga, le enseño a usarla. Usted que ya la sabe usar, colabórele que no sabe. Vamos a encontrarnos en un horario donde podamos compartir. De igual manera, hay que tener claras las estrategias y competencias para llegar a escribir primero el contexto del problema, luego la metodología y finalmente los resultados de lo que yo estoy investigando. Porque como lo dije en una clase anterior, como docente yo no solamente estoy impartiendo conocimiento, puedo estar aprendiendo para con esa investigación generar estrategias para otros modos de aprendizaje. Entonces partimos de organizar una planificación en estructura. ¿Cómo? Sabiendo qué documento voy a hacer, una monografía, una información, una tesis, un proyecto. Y cómo, si no es uno de estos, si no es un artículo, bueno, ¿cómo lo voy a presentar? Y pues debo partir de un método, ¿no? Y este método pues debe ser riguroso tanto en lo que es la bibliografía, el análisis de resultados y ante todo cómo voy a analizar los datos y voy a saber si lo que encuentro tiene viabilidad, fiabilidad y tiene un rigor científico. Cómo yo escribo también es importante porque de la manera que yo escriba debo tener un público objetivo. Y
cómo condenso todo y al final hago difusión de lo que he encontrado, y esto lleva a que podamos pensar. Creo que pueden verlo en la parte inferior de la diapositiva. Hay una parte que dice ciclos de acompañamiento y realimentación. Y entonces está como el orden, ¿no? Primero planifico, luego produzco, luego reviso y finalmente mejoro. Y entonces eso empieza a ser un feedback y a realimentar, realimentar. ¿Para qué? Para tener los mejores resultados posibles. Ahora, ya hablamos mucho de IA, pero les pregunto, ¿saben ustedes qué IA se recomiendan para hacer escritura científica? Entonces me tomé aquí el atrevimiento de hacer un listado para recomendarles. En este momento de lo que es el mundo occidental, el ChatGPT es la IA como más difundida, que tiene una versión gratuita y una versión paga. Excelente para hacer redacción científica, excelente para hacer análisis, pero hay que saber bien cómo ingresar esa información, cómo crear esos prompts. Entonces, cómo decirle, asuma el rol de esta profesión y en base a esta información, genéreme esto que necesito. Y empiezo a dialogar para irla alimentando, entrenando, para que me entregue algo que yo pueda decir me sirve. También tenemos a Gemini, que también genera textos académicos, pero en lo personal, creo yo, genera mejores gráficos que ChatGPT. Tenemos otra que es muy interesante para hacer análisis y sacar información oportuna, que se llama Perplexity. No la recomiendo para escribir, pero sí para informarse. Tenemos Cloud, que es muy buena para hacer ensayos y hacer artículos y papers. Y como docente, la que más les voy a recomendar es esta que sigue, que se llama NetbookLoop, que gestiona las fuentes y con las fuentes les puede crear redes de ideas, infografías y otras herramientas que alimenten un documento científico con gran bagaje. Y finalmente es SciSpace, que tiene la facilidad para hacer artículos y citas que van a ir a revistas indexadas. Con esto cierro este módulo 2. Espero que haya sido de su agrado y cualquier inquietud poder estar compartiendo, porque es parte de lo que es el doctorado en educación, cómo transformamos. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.